capítulo 4, versículo 1 al 6 de la carta a los Efesios. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa y maravillosa tarde. Gracias por tu palabra. Te pido que nos hables, te pido que nos ministres. Te pido, Señor Jesucristo, que tu palabra toque lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra toque lo más profundo de nuestro ser, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta enseñanza la he titulado Viviendo coherentemente con el llamado de Dios. Viviendo coherentemente con el llamado de Dios. Yo creo que todos conocemos el valor de la coherencia y nos incomoda ver a alguien que dice una cosa y después hace otra. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Sí? Que una persona dice algo, dice voy a hacer esto, pero terminan haciendo otra cosa. ¿Eso a usted le molesta o no le molesta? ¿Cierto que sí? Molesta. No nos agrada que alguien diga una cosa y después haga otra. Porque ¿qué pensaríamos de un médico que no cuida su salud? Imagínense, el médico diciendo es que hay que cuidar la salud, es que tiene que usted hacerse el chequeo médico, pero vemos que el médico no cuida su salud. Un profesor que nunca estudia, o un político que promete honestidad, pero roba. Esa incoherencia causa rechazo, mire. Porque allá viene el que dice una cosa y hace otra. En la vida cristiana también ocurre lo mismo. Decimos que somos hijos de Dios, que creemos en Cristo, que hemos sido salvados por gracia, pero muchas veces nuestra forma de vivir no refleja lo que decimos ser. O sea, allí hay una incoherencia. Y esa incoherencia daña nuestro testimonio y debilita la unidad de la iglesia. La incoherencia. Por eso debemos ser coherentes con lo que decimos. Si yo digo que soy hijo de Dios, que creo en Cristo, que he sido salvo, pues mi forma de vivir debe reflejar eso. Debe reflejar eso. Porque puedo decir que soy hijo de Dios, he sido salvo, pero me sigo emborrachando, le pego a mi mujer o le pega al marido. ¿Sí ve? Soy hijo de Dios, pero estoy insultando todo el tiempo. Creo en Cristo, pero daño a las personas. Creo en Cristo, pero soy deshonesto. Creo en Cristo, pero engaño. Creo en Cristo, pero hago todo lo contrario a lo que Él dice. Entonces yo tengo que ser ¿qué? Coherente con lo que estoy diciendo. Y en Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 6, Pablo nos anima a vivir coherentemente con el llamado que hemos recibido de Dios. Y es que el cristiano debe vivir coherentemente con ese llamado de Dios, mostrando las virtudes del Espíritu
y descansando en la obra de Dios. Y en el texto vemos que Pablo lo primero que dice, o lo primero que hace Pablo es un ruego a vivir coherentemente con el llamado de Dios. Por eso Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire, hay un ruego, hay una súplica. Pablo vemos que está escribiendo desde la prisión y él ruega a los creyentes de Éfeso para que vivan de una manera digna del llamado recibido. El llamado. ¿Cuál es ese llamado? ¿A qué Dios nos llamó? Bueno, Dios nos llamó a ser salvos. Dios nos llamó para salvación. Dios nos llamó a una nueva vida. Por eso es que no podemos, si decimos que somos llamados de Dios, que somos hijos de Dios, y Él nos da una nueva vida, entonces, si digo que Dios me dio nueva vida, ¿por qué sigo haciendo lo que antes hacía? Hay gente así, ¿no? No, es que Dios me cambió, pero sigue haciendo cosas de antes. Y Pablo hace un ruego y dice, no, vivan de acuerdo a ese llamado que el Señor les ha hecho. Dios los ha llamado a una nueva vida. Bueno, cambie entonces su manera de vivir, que usted viva diferente, ¿cierto? Ese llamado también tiene que ver con la santificación, o sea, cada día apartarnos más del pecado y acercarnos más a Dios, que haya un arrepentimiento cada día, porque el Señor también nos llama al arrepentimiento y lo encontramos en la palabra. Este es un llamado que transforma la vida. Dios nos llamó para transformarnos. Dios nos llamó para salvarnos, para que seamos cambiados, transformados, pero exige que nuestra conducta esté a la altura de esa gracia recibida. Porque no podemos decir que hemos sido llamados a ser hijos de Dios y seguir viviendo como si no fuéramos hijos de Dios. Entonces, el cristiano debe vivir de acuerdo al llamado de Dios. ¿Cómo debemos vivir? De acuerdo al llamado de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que examinarnos. Examínese. Examinémonos. Haga un pare usted en el camino y pregúntese. ¿Mi vida es coherente con el evangelio en mi trabajo? Si yo digo que soy cristiano, ¿me estoy comportando de acuerdo a ese cristianismo que digo que llevo en mi trabajo? Porque yo puedo decir que soy cristiano, ¿cierto? Pero mi testimonio deja mucho que decir. Y tal vez digan, ¿y ese no es que es cristiano? Pero llega tarde al trabajo. Se va antes. ¿Cierto? No hace lo que se le dice. ¿Y ese no es que es cristiano? Debo ser coherente con el evangelio en mi familia. ¿Estoy amando a mi familia? Porque la Biblia me dice que debo amar a mi esposa. ¿Será que la estoy amando? ¿Que debo corregir a mis hijos? ¿Será que estoy corrigiendo a mis hijos? En mi servicio en la iglesia también. Dios nos llama a servir. ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo? Entonces, mis amados, no vivamos según las presiones del mundo, porque el mundo quiere presionarnos, ¿cierto? El mundo quiere presionarnos a que vivamos como ellos. Entonces vemos que es normal. Entonces, ¿hacia dónde presiona el mundo? A la infidelidad, ¿cierto? No, busque otra mujer.
¿Qué se va a estar amarrando con la misma? No. ¿A qué nos está llevando el mundo? ¿A qué presiona el mundo? No, vaya, embriáguese, dróguese, ¿cierto? Engañe, robe, maltrate, que eso no pasa nada. A eso nos presiona el mundo. Pero no debemos vivir nosotros según esas presiones del mundo. No, al contrario, tenemos que vivir según el propósito de Dios que Él tiene para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seas luz en medio de las tinieblas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vivas de acuerdo al Evangelio. Que vivas, si eres salvo, que vivas como una persona que ha sido salva. Si eres hijo de Dios, que vivas como un hijo de Dios, marcando la diferencia, siendo testimonio en medio de un mundo que cada día se está perdiendo. Que tú seas, como dijéramos nosotros, ese agente de cambio, ese agente de transformación, porque si el Señor te transformó a ti, es para que también ayudes, para que otros sean transformados, para que otros sean cambiados. No nos dejemos presionar por el mundo, porque el mundo quiere que vayamos allá otra vez. El mundo quiere que yo vuelva a las cantinas. El mundo quiere que yo vuelva a ser el patán de antes, el grosero, el mal hablado. El mundo quiere eso. Pero Dios tiene otro plan. Amén. Pero también la Biblia nos habla acerca de las virtudes que necesitamos para vivir coherentemente con el llamado de Dios. Hay unas virtudes. Hay algo maravilloso aquí en estos versículos 2 y 3 que nosotros debemos tener para poder vivir coherentemente con el llamado de Dios. Y el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí están esas virtudes. Pablo primero nos ruega que vivamos conforme al llamado de Dios. Pero Pablo también nos dice que hay unas virtudes para que lo podamos hacer. ¿Cómo vivir de acuerdo a ese llamado? Bueno, ¿o cuáles son esas virtudes? 1, humildad. 2, mansedumbre. 3, paciencia, amor. Pero también que debemos procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire lo que Dios está diciendo, Pablo está diciendo allí. ¿Cómo debemos vivir ese llamado de Dios? La humildad. Y la humildad no es sinónimo de pobreza. Porque hay gente que dice, no sé si usted ha escuchado, ¿no? Que porque es pobre, dice, ay, es que esa persona es humilde. Déjeme decirle que hay personas pobres, pero arrogantes y orgullosos. La humildad no es eso. La humildad es la capacidad de reconocer mis errores. La humildad es la capacidad de reconocer que necesito ayuda. La humildad es la capacidad de reconocer que no soy mejor que otros, ni menos que otros. La humildad es la capacidad de poder decir que necesito a Dios, porque Él es el único que puede ayudarme. Esa es la humildad. Y la mansedumbre es la capacidad de dejarme enseñar. Miren, esa es la mansedumbre. La capacidad de dejarme enseñar, la capacidad de dejarme corregir aún. Esa es mansedumbre. Hay gente que no es mansa, sino brava. Que le dicen las cosas es con amor. Y lo que hace es enojarse. ¡Ah! ¡Qué cuentos! Yo hago mis cosas a mi manera. Así es como a mí me enseñaron y así es como yo debo hacerlas. No, la mansedumbre es al contrario, decir, bueno, hay otra forma, listo, enséñeme cómo es. Enséñeme. Y usted se deja enseñar. Esa es la mansedumbre.
Bueno, la paciencia es la capacidad de poder soportar. Es firmeza. Y aquí dice que debemos soportarnos los unos a los otros con paciencia. ¿Y por qué soportarnos los unos a los otros? Pues porque no somos iguales, ¿cierto? No somos iguales. Todos tenemos diferencias. Usted piensa de una manera, usted piensa de otra, usted piensa de otra, usted piensa de otra, yo pienso de otra manera. ¿Sí o no? Pero debemos aprender a soportarnos. También usted tiene una necesidad, usted tiene otra necesidad, usted tiene otra, usted tiene otra, yo tengo otras. Y entre todos, ¿qué hacemos? Nos ayudamos, nos soportamos. Porque esa palabra soportar es como aguantar. ¿Sí? El soporte que detiene algo, el soporte que sostiene algo. Y nosotros somos llamados para que nos sostengamos los unos a los otros, a pesar de las diferencias. A pesar de que pensamos diferente, somos llamados a soportarnos, a aguantarnos los unos a los otros. ¿Para que qué? Para que podamos avanzar, para que podamos crecer. Porque imagínense, ¿qué tal? Que usted tiene una debilidad, usted tiene otra. Pero si yo no aprendo a soportar, ¿cierto? Aguantar allí, ayudarle, pues entonces yo lo voy dejando a un lado. Lo voy desechando. Porque no hay paciencia. La paciencia me permite a mí que a pesar de que somos diferentes, podemos avanzar juntos. ¿Sí? Que a pesar de que tal vez usted es débil, yo puedo ayudarlo para que avance. Mire esas virtudes para vivir coherentemente con el llamado de Dios. A eso nos llama el Señor. Amor. El amor es indispensable, mire mis amados, dentro de esas virtudes. Si no hay amor, no hay nada. Y el apóstol Pablo lo dice. Usted podrá tener dones maravillosos. Usted podrá hablar en lenguas, hacer milagros, dice hasta dar su vida. Pero si no hay amor, de nada nos sirve. Todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor. Entonces la vida cristiana, mis amados, no se miden por títulos o por logros. Es que él es profesional, pero usted no. Es que él logró ascender, logró hacer otras cosas, logró superarse. Pero puede tener todas esas cantidades, puede tener títulos, cantidad de logros, pero si no tiene un carácter transformado, de nada le sirve. De nada le sirve ser un arquitecto, pero tramposo. ¿De qué sirve? Un abogado, pero que roba a la gente y le miente. ¿De qué sirve eso? De nada, mire. No, lo que vale es el carácter transformado. Entonces la humildad nos recuerda que dependemos de Dios. La humildad nos recuerda que no soy mejor ni menos que otro. La humildad me recuerda a que cada día yo dependo de Dios. La mansedumbre nos va a llevar a nosotros a tratar a otros con ternura, con amor. La paciencia nos ayuda a soportar las debilidades de los demás y el amor nos impulsa a mantener la unidad. Y esa unidad no es obra humana. Mire, nosotros podemos esforzarnos en mantenernos unidos, pero la unidad no es por obra nuestra. No podemos nosotros fomentar la unidad. La unidad es el fruto del Espíritu Santo. La unidad viene porque tenemos una relación con Él. Entonces, cuando usted tiene una relación con Dios, todos tenemos una relación con Dios, entonces vamos a poder estar unidos. ¿Sí? Entonces nos unimos, vamos a orar por X y cosa. Nos unimos en oración.
Y no va a haber ese esfuerzo humano de estar empujándole. Hey, vea, doña Cande, hey, vamos a orar. Mi hermana ahí, vamos a orar. Vea, yo la espero tal y eso es estar empuje, ¿no? Ay, vamos a orar, venga, venga usted para acá. Ay, no se haga de rogar, venga, hombre. Y el otro, venga usted también. Y eso estar allí, eso es feo. Y eso desgasta. Y por más que me esfuerce, no voy a poder lograr la unidad. No, la unidad viene por el Espíritu Santo. Si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, si yo les digo, amados, vamos a orar por los jóvenes, para que los jóvenes conozcan de Cristo, usted inmediatamente dice, listo, vamos a orar, porque el Espíritu Santo está en usted y usted tiene una relación con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo impulsa, lo mueve, lo anima, lo fortalece. ¿Para qué? Para que nos unamos en oración. Y el famoso dicho, ¿no? Que la unión hace. ¿Qué hace la unión? La fuerza. Y si una iglesia unida, si hay una iglesia unida, esa iglesia crece. Mire, algo que pasaba en los Efesios, era una iglesia pequeña. Era iglesia que se reúne en la casa. Somos una iglesia pequeña, no somos muchos. Pero ¿sabe qué ayudó a salir adelante esta iglesia los primeros, en el primer siglo? Fue la unidad. Lamentablemente después ya vinieron cosas y esta iglesia se acabó. Pero cuando estaban ahí pequeñitos, se reunían en las casas y había persecución, esa iglesia se mantuvo fiel, se mantuvo firme. ¿Sabe por qué? Porque estaba unida. Asimismo nosotros, si nos mantenemos unidos, podremos crecer. Y si lo aplicamos en las familias, si la familia mantiene unida, porque en la familia hay humildad, porque en la familia hay mansedumbre y paciencia y amor, entonces esta familia va a poder mantenerse unida y va a poder ¿qué? Salir de las circunstancias, mantenerse unida en medio de los problemas, mantenerse unida en medio de las circunstancias, porque reconocen, porque son humildes. Entonces, la vida digna del llamado o la coherencia con el llamado se evidencia en la humildad, en la mansedumbre, la paciencia, el amor y la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia no se logra entonces por el esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu. Y es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué debemos hacer entonces? Practique la humildad. Practique la humildad. ¿Cómo practicamos la humildad? Bueno, reconozca que no siempre tiene la razón. Reconozca, no siempre tiene la razón. ¿Usted sabía que el orgulloso siempre tiene la razón? El orgulloso siempre termina diciendo, no, es que la idea mía es la mejor y tiene que hacerse lo que yo digo. Y sabe que eso daña, eso destruye, porque no tiene en cuenta a los demás. Así pasó en una iglesia. Si yo digo, no, es que el único que tiene la razón soy yo, allí ya me estoy llenando de arrogancia, porque yo no soy el que tengo la razón. Porque usted puede tener ideas mejores que las mías. ¿Sí ve? Lo mismo en la familia. El papá que dice, no, es que yo soy el que tengo la razón, pero no tiene en cuenta lo que dice su esposa o lo que dicen sus hijos. Y tarde que temprano tiende a ¿qué? A que se destruya el hogar. Y no está viviendo coherentemente de acuerdo al Evangelio. Porque el Evangelio o la palabra, ¿qué es lo que nos invita a nosotros? A ser humildes. Sé paciente con las debilidades de las demás personas. Sea paciente.
y soporten amor en lugar de criticar. Pero también dependa del Espíritu Santo. Dependamos nosotros del Espíritu Santo, mis amados, para mantener la unidad en vez de dividir por opiniones o preferencias. Y lo tercero que me habla el texto es la base para vivir coherentemente con el llamado de Dios. En versículo 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primero hay un ruego a que vivamos coherentemente con el llamado de Dios. Pero después nos muestra que hay unas virtudes que nos ayudan a vivir coherentemente con el llamado de Dios. Ya lo dije, humildad, la paciencia, la mansedumbre, la unidad. Pero ahora, ¿cómo se sostiene eso? ¿O qué es lo que sostiene esa coherencia que para que vivamos conforme al llamado de Dios? Y Pablo da la razón de por qué debemos vivir de esta manera. Y lo primero que dice es porque la iglesia es una sola en Cristo Jesús. Es lo primero que dice, un solo cuerpo. El cuerpo es la iglesia de Cristo. Los efesios eran parte de la iglesia de Cristo. Nosotros también somos parte de la iglesia de Cristo. No existen muchos cuerpos de Cristo, sino una sola iglesia universal. ¿Sí? Entonces la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas, toda la iglesia en Roma, toda esa iglesia o todas esas pequeñas denominaciones que estaban en diferentes ciudades, todas forman el cuerpo de Cristo. Nosotros también, hay muchas denominaciones, pero todas las denominaciones de sana doctrina que creemos en Cristo, que practicamos la palabra, somos una sola iglesia. Somos un solo cuerpo. No pueden haber divisiones. Pero lamentablemente hay divisiones. Hay divisiones. Pero también nos habla de un mismo espíritu. Y tanto como en el siglo primero como ahora, es el Espíritu Santo quien da vida a la iglesia. Si no tenemos al Espíritu Santo, estamos muertos. Si no le damos lugar al Espíritu Santo, nuestra vida espiritual va a estar seca. Porque es el Espíritu Santo quien habita en cada creyente y lo capacita para vivir una vida coherente con el llamado de Dios. Es el Espíritu Santo quien te capacita, el fruto del Espíritu te capacita para que en ti haya humildad. Es el que obra en tu vida para que haya mansedumbre. Es el que obra en tu vida para que soportes a las debilidades de los demás en amor. Es el que obra en tu vida para que haya paciencia. Es el Espíritu Santo. Y es un solo espíritu. No hay muchos espíritus, hay uno solo, el Espíritu Santo. Pero también habla de una misma esperanza. Mire las bases, ¿sí ve? ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? De que somos una sola iglesia. Tenemos un solo espíritu, un mismo espíritu, dice. El mismo espíritu que está en el movimiento misionero mundial es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros y que está en la Betesda y que está en la Alianza y que está en la Cruzada. Es el mismo Espíritu Santo.
pero también hay una misma esperanza. ¿Y cuál es esa misma esperanza que nos sostiene a nosotros? Que es esa base para vivir de acuerdo o coherentemente al llamado de Dios. Esa base, mire, es que hay una misma esperanza y los efesios esperaban la consumación de la salvación y la vida eterna con Cristo. Y nosotros seguimos aguardando esa misma esperanza. Pero también hay un solo Señor. No hay muchos señores. Jesús es el Señor de la iglesia de todos los tiempos. No ha cambiado ni habrá otro. Es el Señor Jesús. Tenemos un mismo ¿qué? Un solo Señor. No hay varios señores. Y es que ellos están viviendo en un tiempo donde se le llamaba Señor también al César, al emperador romano. Imagínense eso. Entonces, por eso Pablo les escribe a ellos. Hay un solo Señor. Y no es César, no es el César. No es el emperador romano. Hoy para nosotros tal vez en la gente hay muchos señores. El Señor dinero, el Señor placer, el Señor diversión. Pero no hay un solo Señor y es el Señor Jesucristo. Una misma fe. Ellos creyeron en el Evangelio de la gracia y nosotros también creemos en ese mismo mensaje de salvación. La salvación es por fe, ¿cierto? Es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero también habla de un mismo bautismo. Ellos fueron bautizados como testimonio público de su fe en Cristo. Y nosotros seguimos practicando el mismo símbolo de identificación con Él. O sea, también en ese tiempo es el mismo bautismo. ¿Nos bautizamos para qué? Para que como testimonio público de nuestra fe, de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero también habla de un mismo Dios y Padre. Los efesios podían llamar a Dios, lo podían llamar Padre. Y nosotros también somos hijos adoptados por esa misma gracia en Cristo Jesús. Usted también tiene al mismo Padre. Todos tenemos al mismo Padre, que es Dios. No es que usted tiene uno y usted tiene otro, no. Dios es nuestro Padre. Entonces la unidad de la iglesia no se basa en sentimientos ni en acuerdos humanos, sino en la obra de Dios. Mire. Dios es el que obra. Él es el que sostiene a la iglesia. Él es el que sostiene las familias. Él es el que sostiene los hogares. Porque hay una base, hay una unidad allí que está en Dios mismo. Que porque Él es soberano y nos ha hecho un pueblo unido en Cristo. Entonces, mis amados, todo creyente forma parte del mismo cuerpo de Cristo. Que toda persona que cree en Cristo, de cualquier país, de cualquier raza, color, etnia, si cree en Cristo es parte del mismo cuerpo de Cristo. Porque Jesucristo es el único Señor, no hay otro más. Y Dios es el Padre de todos y Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, mis amados, ¿qué debemos hacer nosotros? Reconocer que la iglesia no es mía ni suya. Todos formamos parte de un solo cuerpo en Cristo. Pero ¿qué también tenemos que hacer? Confesar con nuestra vida, mire, vivir coherentemente que Jesús es el único Señor. Tus decisiones y prioridades deben reflejarlo. Lo que tú haces refleja si tu Señor es Cristo o si tu Señor es el dinero, es la diversión o otras cosas. Amén. Entonces, mis amados, al inicio dijimos que la incoherencia nos incomoda. No nos gustan las incoherencias. Que uno diga una cosa y termina siendo otra. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Decimos ser hijos de Dios, pero no siempre vivimos como tal. Y el apóstol Pablo nos acaba de mostrar el camino para vivir con coherencia espiritual.
Y lo primero es un ruego a vivir coherentemente al llamado. Viva coherentemente ese llamado que Dios le ha hecho. Hay unas virtudes para vivir coherentemente al llamado. Humildad, mansedumbre, paciencia para soportarnos unos a los otros, amor y unidad. Pero también nos dio la base para vivir coherentemente con el llamado. Un solo espíritu, una sola esperanza, una misma esperanza, ¿cierto? Un solo Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Esa es la base para que nosotros podamos vivir coherentemente con el llamado de Dios. Hermanos, vivir coherentemente con el llamado no es opcional. Es nuestra identidad en Cristo. Si usted se identifica con Cristo, usted va a vivir coherentemente ese llamado que le ha hecho. Porque si usted dice que vive para Cristo, pues su testimonio debe reflejar eso. ¿Cierto? No basta con decir soy cristiano o soy hijo de Dios. Nuestra vida debe reflejar a Cristo y contribuir a la unidad de la iglesia. El desafío es muy claro, mis amados. Vivamos coherentemente con el llamado de Dios para que el mundo vea en nosotros la humildad, el amor y la unidad que solo el Espíritu Santo puede dar. Así que ahora que digan, ve, esa persona es cristiana. ¿Por qué? No por la forma en que se viste, porque lamentablemente a muchos los identifican que son cristianos es por la forma en que se visten. Pero no dicen, ve, ese es cristiano porque es humilde. Ese es cristiano porque es manso. Ese es cristiano porque tiene amor, porque es paciente. Qué bonito que nos conocieran así, ¿no? No porque como vestimos, sino por cómo nos comportamos. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en esta tarde, que nos ayudes a vivir coherentemente con el llamado. Tú nos llamaste a la salvación. Tú nos llamaste para darnos una vida nueva. Tú nos llamaste para que vivamos en santidad. Señor, ayúdanos a vivir coherentemente con ese llamado. A no ser incoherentes. A decir que somos hijos tuyos, a decir que creemos en ti, Jesús, pero comportarnos como que si no lo fuéramos. Ayúdanos, Señor, a tener esas virtudes que habla aquí Pablo, esas virtudes como hijos tuyos. Ayúdanos a ser humildes, que reconozcamos que no siempre tenemos la razón, que reconozcamos que hay otras personas que son mejores que nosotros, que reconozcamos que hay otras personas que tal vez son inferiores, si se puede usar esa palabra, que podemos ayudarlos a que avancen. Pero ayúdanos a ser mansos también, a dejarnos enseñar, a dejarnos guiar, Señor, a dejarnos instruir. Danos paciencia para soportar las debilidades de los demás y no hacerlos a un lado y no enojarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa base para vivir coherentemente con el llamado que nos has hecho. Gracias porque es un mismo espíritu que está operando en la iglesia. El Espíritu Santo es el que está operando en la iglesia. Es el que está obrando en la iglesia, es el que se manifiesta en la iglesia. Y te ruego que te manifiestes, y no solamente en la iglesia, sino en las familias que creen en ti, Señor, de diferentes lugares, de diferentes denominaciones,
Es el mismo Espíritu Santo que está allí fortaleciendo, que está allí obrando. Hay una misma esperanza, la salvación, la vida eterna. Estamos esperando haya esa consumación final cuando tú vengas, Señor. Gracias. Gracias porque hay un solo Señor y eres tú, Jesucristo. Señor, quita otros señores que tal vez hayan en nuestra vida. El Señor del dinero, el Señor de la diversión, el Señor del placer, el Señor del alcohol, de la droga. Si hay esos señores, quítalos para que seas tú mi único Señor. Señor, una sola fe, esa fe en ti, Jesucristo, que podamos creer que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Tenemos un mismo bautismo, ese bautismo en agua, sumergidos en ti, Señor. Tú nos sumergiste. Señor, ese testimonio público de fe en que creemos en ti, pero también un solo Dios y Padre de todos. Tú eres nuestro papá. Señor Jesús, ayúdanos a vivir coherentemente. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.